Imagina ser un héroe, cumplir una misión divina y fundar una de las ciudades más legendarias de la antigua Grecia, solo para luego ser arrastrado por una cadena de tragedias impuestas por los dioses. Esta es la historia de Cadmo, el rey que levantó Tebas, y al mismo tiempo fue maldecido por su propio destino. Aunque cumplió con cada tarea que le fue encomendada, el precio que pagó fue alto, y su familia quedó atrapada en un ciclo de desgracias. ¿Cómo puede un hombre destinado a la grandeza enfrentarse a una maldición tan devastadora? ¿Y qué lecciones podemos extraer de un héroe que, a pesar de todo, no pudo escapar del capricho divino? Desde la lucha contra el temible dragón de Ares hasta su enigmática transformación en serpiente, la historia de Cadmo está llena de momentos épicos que nos hacen reflexionar sobre el papel del destino en nuestras vidas. ¿Por qué los dioses, quienes le ayudaron en su ascenso, lo dejaron caer en desgracia? La respuesta es una combinación de honor, tragedia y las inevitables fuerzas del destino que gobiernan la mitología griega. Pero esta no es solo una historia de destrucción, es también un relato de resiliencia, de cómo, incluso ante lo inevitable, podemos encontrar formas de trascender y de entender nuestra propia mortalidad. ¿Qué habrías hecho tú en su lugar? Si te dijeran que tus actos heroicos están condenados a atraer tragedias, ¿seguirías adelante? Esta historia no solo nos muestra la caída de un rey, sino también la misteriosa manera en que los dioses tejen los destinos. Acompáñanos en este viaje por la vida de Cadmo, un hombre que lo tuvo todo, pero que también lo perdió todo en manos de un destino ineludible. Si esta historia te ha atrapado, no olvides suscribirte al canal y dejar tu like para seguir explorando más mitos y leyendas épicas como esta. Cadmo, un príncipe valiente y decidido, fue enviado por su padre, el rey Agenor, en una misión casi imposible: encontrar a su hermana Europa, secuestrada por Zeus. La desaparición de Europa no fue cualquier incidente, ya que Zeus, disfrazado de un majestuoso toro blanco, la había raptado y llevado a tierras lejanas. La orden era clara: Cadmo no podía regresar sin ella. Así comenzó una larga travesía, llena de incertidumbre y peligros. Él no sabía que este camino lo llevaría hacia su destino final, algo mucho más grande de lo que jamás hubiera imaginado: la fundación de la mítica Tebas, hogar de héroes y tragedias. Cadmo viajó incansablemente a través de ciudades y reinos, preguntando en cada lugar por el paradero de su hermana. Sin embargo, su búsqueda no daba resultados. Zeus, con su poder divino, había ocultado bien a Europa, dejando a Cadmo sin pistas claras. La frustración crecía, pero Cadmo se mantenía firme, impulsado no solo por el amor a su hermana, sino también por la responsabilidad familiar. A pesar de su valentía, algo en su interior comenzaba a cambiar. Cada paso que daba lo acercaba más a un destino diferente, uno marcado por los dioses y lleno de profecías. Mientras su búsqueda continuaba, Cadmo comprendió que los caminos que lo rodeaban no eran sencillos. Los rumores de seres mitológicos, como los titanes y monstruos, llenaban su mente de inquietudes. Pero su encuentro más importante estaba por venir, cuando decidió consultar al oráculo de Delfos, buscando respuestas más allá de las simples pistas humanas. En este punto de la travesía, Cadmo aún no sabía que su misión estaba a punto de cambiar para siempre. El destino que los dioses habían tejido para él no incluía a Europa, sino algo mucho más grande: el inicio de una nueva ciudad. La travesía de Cadmo es un claro reflejo de la mezcla entre el destino y la voluntad humana. Aunque su búsqueda inicial estaba enfocada en Europa, el viaje lo transformó en algo más. Esta historia demuestra cómo, a veces, las misiones personales se entrelazan con los grandes designios de los dioses. El papel de los héroes griegos, como Cadmo, es fundamental en la mitología, donde las decisiones, por muy personales que parezcan, son impulsadas por fuerzas mucho mayores. Así, Cadmo, aunque aún sin encontrar a Europa, se preparaba para enfrentar la verdad revelada por el oráculo de Delfos. Cuando Cadmo, agotado y sin rumbo claro, llegó al oráculo de Delfos, no imaginaba que las palabras que recibiría cambiarían por completo su vida.
Esperaba encontrar alguna pista sobre su hermana Europa, pero los dioses tenían otros planes. La sacerdotisa del oráculo, en un trance profundo, le reveló una nueva misión. Deja de buscar a Europa. En lugar de eso, sigue a una vaca y donde ella se detenga, allí fundarás una ciudad. Esta profecía confusa parecía alejarlo de su propósito original, pero Cadmo sabía que los designios de los dioses no se podían cuestionar. El destino lo estaba guiando hacia algo mucho más grande. Decidido a cumplir la orden del oráculo, Cadmo se puso en marcha sin dudar. Encontró la vaca de la que hablaba la profecía, y comenzó a seguirla sin saber a dónde lo llevaría. El viaje fue largo, y en cada paso, Cadmo reflexionaba sobre el misterio de su misión. ¿Por qué los dioses lo apartaban de su búsqueda por Europa? ¿Qué tenía de especial el lugar donde se detendría la vaca? Poco a poco, Cadmo empezó a aceptar que los caminos de los dioses eran inescrutables, y que debía confiar en su sabiduría. Al final, la vaca se detuvo en un campo fértil, y allí, sin más preguntas, Cadmo decidió establecer su nueva ciudad, dando inicio a la construcción de Tebas. La misión divina no era solo una simple tarea, era un llamado a algo mayor, a participar en los designios del Olimpo. Cadmo entendió que, aunque no había logrado rescatar a su hermana, su nueva misión era igualmente sagrada. La fundación de Tebas no era un acto de poder personal, sino un mandato de los dioses, un deber que trascendía su propia vida. Esta ciudad, que con el tiempo se convertiría en una de las más grandes y famosas de Grecia, no era solo un lugar físico, sino un símbolo de la conexión entre lo divino y lo humano. Cadmo, elegido por los dioses, fue el encargado de darle vida. La profecía del oráculo de Delfos es un ejemplo perfecto de cómo los mitos griegos estaban entrelazados con las decisiones humanas y los designios divinos. En su encuentro con el oráculo, Cadmo aprendió una lección importante. A veces, lo que creemos que es nuestro propósito no es más que el inicio de un camino mucho más profundo. Los héroes como Cadmo no solo son fuertes por sus habilidades físicas, sino también por su capacidad de aceptar los misterios y caprichos del destino. Sin Europa, pero con una nueva misión en las manos, Cadmo seguía su camino hacia la grandeza. Mientras Cadmo avanzaba con su misión de fundar una nueva ciudad, se encontró con un obstáculo mortal: un dragón feroz que guardaba una fuente sagrada. Este no era un dragón cualquiera, sino una criatura aterradora dedicada a Ares, el dios de la guerra. La fuente, indispensable para la fundación de Tebas, estaba bajo el control de esta bestia. Los habitantes locales advertían a Cadmo del peligro, pero él, determinado y consciente de que su misión era un mandato divino, no retrocedió. Sabía que, para cumplir con su destino, tendría que enfrentarse a este monstruo. La batalla contra el dragón fue intensa. Con su lanza en mano y el valor de los héroes griegos en su corazón, Cadmo se lanzó a la pelea. El dragón, con sus escamas impenetrables y su aliento letal, representaba una amenaza real. Sin embargo, Cadmo no era cualquier guerrero. Guiado por la astucia y el favor de los dioses, logró derrotar a la criatura. Este enfrentamiento no fue solo una lucha física. Era una prueba del destino, un recordatorio de que los grandes héroes deben superar desafíos monumentales para dejar su huella en la historia. Con la caída del dragón, Cadmo aseguró su lugar en la mitología griega. Derrotar al dragón de Ares no fue solo un triunfo personal, sino también un símbolo del poder de los dioses, trabajando a través de los mortales. En muchas historias, las criaturas mitológicas como los dragones representan no solo el mal, sino también los obstáculos que los héroes deben vencer para cumplir con su destino. Cadmo, al vencer a esta bestia, no solo aseguró la supervivencia de su pueblo, sino que también demostró que estaba a la altura de su misión divina. Esta victoria, aunque brutal y peligrosa, fue un paso crucial para la fundación de Tebas. El mito de la lucha contra el dragón de Ares es una de las grandes pruebas que muchos héroes griegos enfrentan. Enfrentar monstruos no es solo un acto de fuerza, sino también de inteligencia y fe en el destino. Para Cadmo, este encuentro fue una confirmación de su lugar en el tejido de la mitología griega, una señal de que estaba preparado para la grandeza. Después de la batalla,
Cadmo no solo era un fundador, sino un héroe que había superado la muerte misma. Pero esta no sería su última hazaña, ya que el destino de Tebas y su propia vida seguían entrelazados con los caprichos de los dioses. Tras vencer al dragón de Ares, Cadmo recibió una instrucción inusual y misteriosa. Atenea, la diosa de la sabiduría, le ordenó que sembrara los dientes de la bestia en la tierra. Cadmo, sin entender del todo el propósito, obedeció la voluntad divina. Lo que siguió fue un espectáculo sobrenatural. De la tierra comenzaron a surgir guerreros completamente armados, los espartanos. Estos hombres, nacidos de los dientes del dragón, eran feroces y estaban listos para la batalla desde el primer momento. Este evento marcó un giro inesperado, ya que estos nuevos guerreros jugarían un papel esencial en la fundación de Tebas. Sin embargo, los espartanos no surgieron en paz. Apenas emergieron de la tierra, comenzaron a luchar entre ellos, impulsados por su naturaleza belicosa. Cadmo, observando la matanza, se dio cuenta de que estos hombres no solo eran soldados, sino también un reflejo de la brutalidad de la guerra misma. Para detener la violencia, lanzó una piedra entre ellos, y el caos cesó. Al final, solo quedaron 5 guerreros vivos, quienes, en lugar de seguir luchando, decidieron unirse a Cadmo. Juntos, comenzarían la construcción de la ciudad de Tebas, poniendo fin a la desolación y comenzando una nueva era de prosperidad. Estos 5 espartanos supervivientes se convirtieron en los primeros ciudadanos de Tebas. Cadmo, con su liderazgo y sabiduría, les mostró el camino para establecer una comunidad sólida. En la mitología griega, este episodio simboliza la capacidad de transformar la violencia en orden, de convertir la destrucción en creación. Los dientes del dragón, que inicialmente eran instrumentos de guerra, dieron origen a la fuerza que Cadmo necesitaba para construir su reino. Esta dualidad entre guerra y creación es central en los mitos griegos, y la historia de Cadmo no es la excepción. El nacimiento de los espartanos a partir de los dientes del dragón también refleja cómo la intervención divina está presente en cada aspecto de la vida de los héroes. Cadmo, elegido por los dioses, no solo demostró su valentía al enfrentar al dragón, sino también su sabiduría al utilizar la violencia para crear algo nuevo. Con los espartanos a su lado, la fundación de Tebas se convirtió en una realidad. Pero, como toda historia en la mitología griega, la prosperidad de Cadmo y su ciudad vendría acompañada de desafíos futuros. La unión con Harmonia marcaría el siguiente capítulo de su vida. El matrimonio de Cadmo con Harmonia, la hija de Ares y Afrodita, fue un evento de proporciones místicas que unió a 2 mundos, el de los mortales y el de los dioses. Esta boda no fue como cualquier otra. Los dioses del Olimpo asistieron en pleno, honrando la unión con su presencia. Zeus, Hera, Apolo y muchos otros estuvieron presentes para celebrar este enlace sagrado. Cadmo, un mortal que había ganado el favor de los dioses, no solo se unía en matrimonio con una mujer de extraordinaria belleza y divinidad, sino que también sellaba una alianza con las poderosas fuerzas del Olimpo. Sin embargo, como todo en la mitología griega, esta felicidad no estaba exenta de un oscuro presagio. Entre los muchos regalos que los dioses ofrecieron a la pareja, uno en particular destacó por su misterio: el collar de Harmonia, un regalo de Hefesto, el dios herrero. Este collar era tan hermoso como enigmático, pero estaba maldito. Cualquier persona que lo poseyera, a pesar de la prosperidad inicial, terminaría cayendo en la desgracia. Cadmo, ignorante de la maldición, lo aceptó como símbolo de la unión con su amada. Esta joya, aunque brillante y majestuosa, cargaba consigo un destino trágico que marcaría no solo la vida de Harmonia, sino también la de todos los descendientes de Cadmo. El matrimonio de Cadmo y Harmonia representaba más que la simple unión entre 2 seres. Era un símbolo de la paz entre el caos de la guerra y el amor divino. Ares, dios de la guerra, y Afrodita, diosa del amor, encontraban en esta unión el equilibrio entre sus fuerzas opuestas. Harmonia, cuyo propio nombre refleja esa balanza, se convertía en el puente entre estos 2 extremos. Para los griegos, este matrimonio también mostraba cómo incluso los héroes más grandes no podían escapar de las tramas del destino.
Aunque Cadmo había cumplido su misión divina y fundado Tebas, el futuro le deparaba tragedias insospechadas, muchas de ellas derivadas de este fatídico regalo. La unión de Cadmo y Harmonia es uno de los eventos más importantes en la mitología tebana. No solo señala el inicio de una nueva era para la ciudad, sino también el comienzo de una serie de desgracias que marcarían a su linaje. Los héroes griegos, aunque poderosos, nunca están completamente a salvo de los caprichos del destino, y Cadmo, a pesar de su éxito, no sería la excepción. Con la maldición del collar colgando sobre su familia, la sombra de las tragedias futuras ya se cernía sobre Tebas, y la vida de Cadmo estaba destinada a ser testigo de estas inevitables calamidades. Después de su unión con Harmonia y con la ayuda de los espartanos que surgieron de los dientes del dragón, Cadmo se dedicó plenamente a la construcción de Tebas. Esta ciudad, destinada a convertirse en una de las más grandes y legendarias de la antigua Grecia, se erigió sobre la base de los mandatos divinos. Cadmo fue más que un simple fundador. Bajo su liderazgo, Tebas prosperó rápidamente. Se construyeron murallas imponentes, templos en honor a los dioses, y la ciudad se convirtió en un centro de cultura y poder. Como rey, Cadmo supo guiar a su pueblo con justicia, ganándose el respeto no solo de sus súbditos, sino también de los dioses que lo respaldaban. El rol de Cadmo como rey fue fundamental para la consolidación de Tebas. A diferencia de otros reyes, que a menudo gobernaban con mano de hierro, Cadmo se distinguió por su sabiduría y su habilidad para mantener la paz en un mundo lleno de conflictos. Siempre guiado por la voluntad de los dioses, supo interpretar los signos divinos para tomar decisiones cruciales. Los sacrificios a los dioses eran comunes, y el culto a Ares, Afrodita y Atenea se volvió central en Tebas, ya que estas divinidades jugaron un papel clave en su fundación. Cadmo entendía que, aunque era un rey poderoso, su poder siempre dependía de las fuerzas divinas que lo habían colocado en esa posición. Durante su reinado, Tebas no solo creció en términos de poder militar, sino también en sabiduría y cultura. Cadmo incentivó el aprendizaje y la creación de rituales sagrados que unirían a su pueblo bajo una misma fe y propósito. Las historias sobre la fundación de la ciudad y la valentía de su rey fueron contadas a través de generaciones, convirtiendo a Cadmo en una leyenda viviente. No obstante, el rey también entendía que la prosperidad de Tebas dependía de mantener el favor de los dioses. Las ofrendas, los sacrificios y los rituales eran esenciales para asegurar que la ciudad permaneciera bendecida, ya que cualquier falta en ese deber podría atraer la ira divina. A pesar de su sabio reinado y los logros alcanzados, la sombra de la maldición siempre estuvo presente en la vida de Cadmo. Aunque había logrado fundar una ciudad próspera y estable, los presagios sombríos nunca desaparecieron. Los mitos nos enseñan que ningún héroe, por más grandes que sean sus logros, puede escapar de las consecuencias de los actos divinos. Tebas, aunque fuerte, también estaba destinada a enfrentar tragedias, y Cadmo, a pesar de todo su éxito, no pudo proteger a su familia de los infortunios que el destino ya había escrito. La historia de Tebas y de su rey es un recordatorio constante de que los dioses siempre tienen la última palabra. A pesar de su sabio reinado y los logros alcanzados, la vida de Cadmo y su familia no estaría exenta de sufrimiento. La maldición que acompañaba el collar de Harmonia comenzó a manifestarse en sus descendientes, marcando el destino de su linaje con tragedias. Aunque Cadmo había cumplido su misión divina y fundado Tebas, los dioses no permitirían que su legado estuviera libre de calamidades. Sus hijos y nietos se vieron atrapados en una espiral de desgracias, como una prueba de que, en la mitología griega, nadie podía escapar del destino impuesto por las fuerzas divinas. La maldición no solo era sobre ellos, sino sobre toda su línea de sangre. Uno de los primeros golpes fue la muerte de su nieto Acteón, quien, por accidente, vio a la diosa Artemisa mientras se bañaba. Ofendida, la diosa lo transformó en un ciervo, y fue brutalmente devorado por sus propios perros de caza. Este evento marcó el inicio de una serie de tragedias que no cesarían. Otro nieto, Penteo, rey de Tebas, desafió a Dionisio y pagó con su vida cuando fue despedazado por las Ménades.
seguidoras del dios. La ira divina parecía golpear cada rincón de la familia de Cadmo, como si el collar maldito de Harmonia continuara extendiendo su oscuro poder a lo largo de generaciones. Los mitos griegos muestran que la maldición sobre los descendientes de Cadmo no solo afectó a su familia directa, sino que se extendió por toda Tebas. La ciudad que había florecido bajo su gobierno, ahora parecía destinada a enfrentar tragedia tras tragedia. Los futuros reyes y héroes tebano también caerían bajo el peso de esta oscura profecía, como Layo, quien, al desobedecer los avisos del oráculo, fue asesinado, y su hijo Edipo, cuyo destino trágico de matar a su padre y casarse con su madre selló el fin de la prosperidad de Tebas. Estas historias mostraban cómo el destino de una ciudad entera podía estar vinculado al linaje de un solo hombre, Cadmo, quien había comenzado su vida como un héroe bendecido por los dioses, se vio obligado a presenciar cómo sus descendientes sufrían uno tras otro. A lo largo de su vida, comprendió que la grandeza también traía consigo grandes responsabilidades y, a menudo, grandes tragedias. La maldición sobre su familia fue un recordatorio de que en la mitología griega, los héroes y sus descendientes no estaban exentos del sufrimiento, sin importar cuántas hazañas lograran. Este destino sombrío presagiaba el final de su vida mortal y el inicio de una transformación que sellaría su lugar en la mitología. Al final de su vida, tras haber presenciado las numerosas tragedias que afectaron a su familia, Cadmo comenzó a preguntarse si todo lo que había sufrido no era una consecuencia de haber matado al dragón sagrado de Ares. Las profecías y las maldiciones lo rodeaban, y la culpa de haber desafiado al dios de la guerra se volvía insoportable. Fue entonces cuando expresó su deseo de convertirse él mismo en una serpiente, como castigo por su destino entrelazado con el dragón que había vencido años atrás. Los dioses, siempre atentos a los pensamientos y sentimientos de los mortales, escucharon su plegaria y decidieron concederle ese destino. Cadmo no estaba solo en esta transformación. Harmonia, su fiel esposa, también compartía el dolor y la tragedia que los dioses habían impuesto sobre su linaje. Juntos, ambos fueron transformados en serpientes, criaturas que, en la mitología griega, a menudo simbolizan la renovación, la sabiduría y, en ciertos casos, la maldición. Sin embargo, esta transformación no fue un castigo eterno. Zeus, conmovido por el destino de Cadmo y Harmonia, decidió trasladarlos a las Islas de los Bienaventurados, un lugar reservado para aquellos mortales que, tras cumplir su ciclo en la tierra, eran recompensados con una existencia pacífica y sin sufrimiento. La metamorfosis de Cadmo y Harmonia en serpientes también es vista como un símbolo de la dualidad entre la mortalidad y la inmortalidad. Aunque habían sido humanos, la intervención de los dioses les permitió trascender su forma original, entrando en una nueva existencia. Como serpientes, permanecieron unidos en el más allá, donde el sufrimiento y las tragedias de su linaje ya no podían alcanzarlos. Esta transformación final es un recordatorio de que, en la mitología griega, la vida siempre está marcada por ciclos de destrucción y renacimiento. Así, Cadmo y Harmonia, tras enfrentar el dolor de su maldición, encontraron una forma de paz eterna. El destino de Cadmo y Harmonia encierra una lección fundamental en la mitología griega. Incluso los más grandes héroes, aquellos que han cumplido con los mandatos divinos y han fundado civilizaciones, no están exentos de las pruebas y sufrimientos impuestos por los dioses. Sin embargo, también muestra que, al final, puede haber redención y paz para aquellos que aceptan su destino con humildad. Su transformación en serpientes y su traslado a las Islas de los Bienaventurados concluyen la historia de Cadmo como un héroe trágico, pero al mismo tiempo renacido, junto a su amada Harmonia, en un lugar libre de las sombras del pasado. La historia de Cadmo nos deja una poderosa lección. Ni siquiera los más grandes héroes pueden escapar del destino. Sin embargo, ¿cuántas veces en nuestras vidas sentimos que estamos luchando contra dragones, enfrentando desafíos que parecen insuperables? Así como Cadmo enfrentó pruebas impuestas por los dioses, nosotros también enfrentamos dificultades que a menudo parecen estar fuera de nuestro control. Pero la verdadera pregunta es, ¿cómo reaccionamos ante ellas? ¿Nos rendimos?
¿O seguimos adelante, buscando una forma de transformar nuestras maldiciones personales en oportunidades de crecimiento? Ahora te pregunto, ¿qué harás con los desafíos que enfrentas? ¿Aceptarás tu destino o intentarás moldearlo? La historia de Cadmo nos enseña que, aunque no podemos controlar todo lo que sucede, siempre podemos elegir cómo enfrentarlo. Reflexiona sobre las decisiones que tomas cada día y cómo pueden afectar no solo tu vida, sino también a las generaciones futuras. ¿Estás listo para asumir la responsabilidad de tu propio legado? Recuerda que, así como Cadmo fue un fundador, tú también puedes ser el arquitecto de tu propio destino. No olvides dejar tus comentarios sobre qué parte de la historia te impactó más. ¿Qué hubieras hecho en el lugar de Cadmo? Y si quieres seguir explorando historias épicas llenas de lecciones como esta, asegúrate de suscribirte al canal y activar las notificaciones. El conocimiento y las leyendas están a un clic de distancia.